Noticias. 7 de la mañana con 54 minutos, 7 con 54 minutos. Saludamos entonces con nuestro primer invitado, ya lo habíamos anunciado. Nos acompaña el sociólogo y politólogo argentino Atilio Borón. ¿Cómo está, Atilio? Buenos días, bienvenido. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Desde Quito, Ecuador, les saludamos. El presidente Donald Trump ha señalado que mantiene el control de Venezuela. La presidenta encargada de ese país, la señora Delcy Rodríguez, ha dicho que no es así, que están gobernando los venezolanos. Lo cierto es que esta intervención marca un nuevo rumbo, si se puede decir de alguna manera, en la diplomacia en el hemisferio. Se impone la fuerza sobre el derecho internacional y no sería, al parecer, el único país en el mapa del presidente de los Estados Unidos. Hay advertencias contra México, contra Colombia, contra Groenlandia incluso. ¿Cómo mira usted la situación? ¿Qué es lo que viene ahora en Venezuela? ¿Va a poder Delcy Rodríguez mantener la estabilidad en el país en este proceso de transición, y esa transición hacia dónde va? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, hay dos grandes temas, ¿verdad?, en su pregunta. La primera tiene que ver con qué pasa en el llamado orden mundial, del cual la anuncia en Estados Unidos se decía permanentemente el orden mundial basado en reglas. Bueno, pues lamentablemente para todos los analistas de las más diferentes orientaciones, ¿verdad?, hemos llegado a la conclusión de que el orden mundial ha desaparecido. Directamente ha habido un proceso de descomposición creciente, un orden mundial que de alguna manera establecía ciertos discursos, por ejemplo, de parte de las Naciones Unidas, una prohibición explícita a atacar terceros países, mucho menos invadirlos, mucho menos todavía requesar al primer mandatario, el jefe de Estado de estos países. Bueno, todo eso se ha convertido en letra muerta, y no solamente en materia de derecho internacional, que ya es suficientemente grave, también se ha convertido en letra muerta, por ejemplo, todo lo estipulado por una de las grandes instituciones de ese orden mundial. Atilio, ¿tenemos alguna interferencia con su sonido? Su sonido es demasiado bajo. No sé si se puede acercar más a su micrófono o subirle un poquito el volumen de su micrófono, porque no le podemos, o quitarse los auriculares. No lo escuchamos perfectamente, tenemos una interferencia allí, no le podemos escuchar con claridad lo que usted está analizando. Bien, no, yo lo que decía... Ahí estamos mejor, perfecto. ¿Me escucha mejor ahora? Bien, lo que decía era que entre los analistas de las más diferentes persuasiones no nos cabe ninguna duda acerca de que el viejo orden mundial, establecido a la salida de la Segunda Guerra Mundial, y que entre otras cosas se cristalizó en la Carta de las Naciones Unidas, cuyo artículo 2 prohíbe taxativamente amenazar militarmente a terceros países, invadir terceros países, para ni hablar de el secuestro de un jefe de Estado extranjero. Bueno, ese orden ya ha colapsado. Estamos en medio de la ley de la selva, el imperio del más fuerte, que va a imponer su voluntad en la medida en que los pueblos sometidos a esa presión no tengan capacidad de respuesta, o que una recomposición del sistema internacional, que está en este momento en proceso, pueda llegar a establecer ciertos checks and balances, como se dice, para evitar que, digamos, en una región como el hemisferio occidental, Estados Unidos decida hacer y deshacer a voluntad, olvidándose de todos los principios de las Naciones Unidas. Esto es una posibilidad, pero estamos realmente en un momento muy delicado, porque además esto sienta precedentes como para que mañana, por ejemplo, el señor Netanyahu diga que, bueno, la construcción del Irán-Israel no puede demorarse un minuto más, y por lo tanto hay que desalojar a los palestinos, no solo de la franja de Gaza, sino también de Cisjordania, y realmente resolver, entre comillas, para siempre el tema de la concreción territorial del Estado del Irán Israel. Bueno, mañana también, pongo otro ejemplo, Azerbaiyán puede decidir que ya la pugna con Nagorno-Karabaj
y todas esas situaciones en disputa con Armenia se deben resolver simplemente invadiendo Armenia, que es un país muy pequeño, muy débil, y instalando ahí un gobierno absolutamente que responde a Azerbaiyán. Entonces estamos en una situación tremendamente peligrosa y sobre todo en un mundo donde hay muchos países que tienen arsenales nucleares. Entonces, bueno, eso primero, en relación a su pregunta. Lo segundo, bueno, evidentemente, aparentemente lo que hay es una continuidad muy grande. Lo que se demuestra después de lo que hemos visto estos días es que no se ha producido el famoso cambio de régimen, ¿verdad?, que Estados Unidos venía permanentemente pregonando. No puede hablarse de cambio de régimen en Venezuela hoy, cuando vemos que fuera la vicepresidenta, que había sido designada por Nicolás Maduro. En Venezuela el vicepresidente es alguien designado por el presidente, no es producto de la elección popular. Ella fue designada en su momento. El aparato, el ministerio, las Fuerzas Armadas, todo sigue funcionando como antes. No ha habido ningún cambio significativo, hasta ahora por lo menos. Tal vez podría decirse que es muy pronto, pero no ha habido ningún cambio significativo en la estructura del Estado venezolano como para pensar de que se ha producido un cambio de régimen. Claramente, Estados Unidos va a tratar de decidir algunas políticas muy importantes de Venezuela a través de las presiones que puede ejercer, digamos, con su fuerza militar, que está todavía estacionada en el Caribe meridional. Pero habrá que ver hasta qué punto esto, digamos, puede hacerse. Va a haber evidentemente resistencias y no debemos descartar una segunda invasión más completa todavía de parte de los Estados Unidos para apoderarse de ese gran botín que lo tiene obsesionado a Donald Trump, que es el petróleo. Ustedes han visto un análisis semiológico del discurso de los últimos 2 o 3 días de Donald Trump, y no aparece la palabra derechos humanos, no aparece la palabra libertades, no aparece la palabra democracia. Lo que aparece repetitivamente, mayormente, es la cuestión del petróleo. Atilio, ¿cómo está? Un gusto saludarle, buenos días. Y justo en esa línea tenía yo la inquietud, ¿no? Porque lo mencionaba hace un momento también en el espacio del comentario, ya que usted ha hablado de libertad, democracia, que han sido palabras que no han estado dentro del lenguaje de Donald Trump ni de Marco Rubio durante los últimos días, excepto para decir que no va a haber elecciones en el mediano y corto plazo en Venezuela. Y tiene que ver con los cuestionamientos que hubo desde sectores más radicales de derecha, ¿no? Conservadores y demás en la región al último proceso electoral de Venezuela. Digo, no es esta la oportunidad, ahora que Trump dice que gobierna y manda en Venezuela, la oportunidad perfecta para que demuestren con pruebas de que hubo el supuesto fraude en contra de Edmundo González y para que le digan al mundo que esos eran los que tenían la razón. Tienen el control, deberían demostrarlo. Lo otro es lo que usted dice, y ratificando sus palabras, de que el interés de los Estados Unidos y de Washington está únicamente en los recursos naturales y, por supuesto, en mandar en la geopolítica. Sí, absolutamente, concuerdo con su análisis. Yo creo que, por ejemplo, este sería el momento, ¿verdad? Aquel proceso electoral tuvo problemas muy graves porque no nos olvidemos, hubo un ataque informático muy tremendo que prácticamente tumbó buena parte de los servidores del Consejo Nacional Electoral. Ahora sería el momento en que, por ejemplo, demostraran con actas en la mano, etcétera. Pero ¿saben qué pasa? En este momento, por ejemplo, los procesos electorales en América Latina son cada vez más espurios. Fíjense lo que ha pasado, por ejemplo, en mi país, en la Argentina, donde hubo una intervención directísima del gobierno de Estados Unidos advirtiendo a la población, ¿verdad?, que ese préstamo, esos 2 préstamos de $20.000 millones de dólares cada uno, significan de que Estados Unidos apoyaría a la Argentina, pero siempre y cuando votaran correctamente, entendiéndose, votando a favor de Milei. Fíjese lo que ocurrió en Honduras, digamos, en donde la intervención fue salvaje, brutal, amenazando con que no habría más remesas, siendo que las remesas son el 27% del Producto Bruto
de Honduras y que afectan a unas 2 o 3 millones de familias. Entonces, creo que ya mismo estos procesos electorales evidentemente están cubiertos por un halo de inutilidad. Incluso el famoso referéndum que hubo en nuestro país, en Ecuador, en donde el gobierno recibió una rotunda paliza con más del 60% de rechazo en las 4 preguntas, y sin embargo aparentemente todo sigue igual. Entonces creo yo de que ahí no sé si van a insistir en que haya elecciones en Venezuela. El hecho de que Donald Trump literalmente haya tirado por la ventana a María Corina Machado es un dato muy significativo de que aparentemente este señor prefiere tratar con los herederos del régimen, para usar la terminología de los Estados Unidos, que tratar con una persona que viene de afuera, que evidentemente no tiene un eco popular tan grande y que genera muchas dudas acerca de su capacidad de gobernabilidad en un país tan convulsionado hoy como Venezuela. Y evidentemente Estados Unidos está tratando de ver si, presionando muy fuertemente a Delcy Rodríguez, con amenazas muy tremendas, no podemos subestimar esta. Digo, Donald Trump puede decir tranquilamente, mire, si usted no hace esto, ¿no es cierto? El próximo bombardeo va a ser sobre Petare. Petare es un barrio popular muy populoso, ¿verdad?, en términos demográficos, y vamos a atacar ahí mueren 10, 15, 20 mil personas en un santiamén. Entonces, estamos ante una situación muy delicada, muy desgraciada, y que además se está amenazando a otros países, ustedes lo han dicho, a Colombia, a México, pero además se está amenazando a Groenlandia. Se insiste Donald Trump de que Groenlandia, digamos, es un objetivo fundamental para garantizar la seguridad nacional de los Estados Unidos, cosa que no es cierta. La mayoría de las cosas que dice Donald Trump no son ciertas, pero bueno, en la medida en que él tiene la posibilidad de movilizar a ese inmenso aparato militar para que la profecía sea autocumplida, ¿verdad? Bueno, estamos en realmente una situación muy delicada, y me parece muy bien el comentario que hacías antes sobre la UNASUR y todo lo demás, porque la única manera que podemos tratar de defendernos de verdad de una especie de despotismo imperial es cuando los países de América Latina en bloque, porque solos, ¿qué hacemos? Pues nada, mira, pero ni siquiera un país como Brasil puede hacer nada solo. Digo, a pesar del poderío que tiene Brasil, no hay ninguna duda. México también, México para colmo tiene frontera con Estados Unidos, una situación delicadísima para la presidencia de Claudia Sheinbaum. Además, pensemos un momentito, ¿cuál es el objetivo de todo esto? La política exterior de Trump se reduce a 3 palabras: Keep China out. Mantengan a China lejos. Pero el problema es que China es el principal socio comercial de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. Digo, ¿qué van a hacer estos países? ¿Van a prescindir del comprador de sus recursos naturales o de sus bienes? Por ejemplo, Brasil, socio número 1, China. Chile, socio número 1, China. México, socio número 2, es China. De la Argentina, socio número 1, según los años, según los meses. Digo, es una tarea imposible, ¿verdad?, la de desvincularnos de China. Una pretensión que Estados Unidos tiene absurda de que en este hemisferio occidental solamente va a estar presente Estados Unidos y no otras potencias que tienen intereses económicos, intereses también políticos, como China, como Rusia, como India, como Irán, como cada vez más países van a estar interesados en tener una vinculación con América Latina. Desde su perspectiva, Atilio, ¿cuánto tiempo podría durar esta transición y qué tan posible es que Delcy Rodríguez la pueda sostener? Y le pregunto esto porque ayer, en esta primera audiencia que tuvo el presidente Nicolás Maduro, se ha fijado la nueva audiencia para marzo y va a permanecer bajo custodia de autoridades norteamericanas hasta ese tiempo. Entonces, ya no se sabe qué es lo que va a ocurrir con Nicolás Maduro y su futuro. Y sin Nicolás Maduro en Venezuela, ¿hasta qué punto Delcy va a poder mantener el apoyo de las fuerzas militares, el apoyo de las demás funciones del Estado para poder hacer que Venezuela continúe caminando? ¿Cuánto tiempo tendría ella para poder llevar a cabo esa transición?
Mire, yo creo que lo que se está hablando así tras bambalinas, están hablando por lo menos de un periodo de 6 meses que incluso se puede llegar a renovar. Constitucionalmente hablando, esa es la posibilidad que otorga la Constitución bolivariana. Y esto va a depender, pero de las presiones, la urgencia que tenga Estados Unidos y la capacidad que tenga Delcy Rodríguez de poder maniobrar en medio de esas presiones. La verdad es que yo no le podría decir cuánto puede durar esto. Esto puede durar mucho más de lo que uno se imagina. O puede venirse abajo la semana que viene. Estamos en presencia de un personaje como Donald Trump que es totalmente impredecible. Pues yo personalmente, como politólogo, tengo 50 años de experiencia. Jamás me hubiera imaginado que Trump pudiera haber dicho una cosa como la que dijo sobre María Corina Machado. Se me quemaron los papeles. Es decir, el hombre es muy impredecible, es muy caprichoso, tiene un equipo, y esto les quiero decir, amigos, tiene un equipo de muy mala calidad. Esto hay una investigación, no tenemos tiempo de entrar en detalle ahora, pero hay una investigación hecha por un politólogo norteamericano que comparó la calidad de los gabinetes desde la presidencia de George Washington hasta el segundo Trump, ¿no es cierto?, con algunos indicadores muy claros. Por ejemplo, coherencia de las políticas, profesionalismo de las personas a cargo de las tareas, volubilidad o no de la figura presidencial. Bueno, este politólogo estadounidense llegó a la conclusión de que es el segundo peor gabinete que ha tenido el gobierno de los Estados Unidos en casi 250 años de historia. Entonces no hay quien de alguna manera le diga al señor Trump, mire, esto no se puede hacer. Todo lo contrario, es gente improvisada. El secretario de guerra de la mayor potencia militar del planeta, con un presupuesto de casi $1 billón en armamentos, es un señor que nunca estuvo combatiendo en tierra. La única experiencia que tiene Pete Hegseth es haber estado en Afganistán en una oficina administrativa. Pero algo se puede esperar, Atilio, del Senado y de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, es decir, los secretarios de Estado están sometidos también al control político por parte del legislativo, pero tampoco vemos un esfuerzo de este poder del Estado en los Estados Unidos. Está empezando ahora a ver ciertas críticas de los demócratas. Pasa que los demócratas perdieron mucho tiempo y extraviaron el rumbo y no tienen mucha credibilidad. Pero entre los republicanos ya hay signos muy preocupantes de alarma, porque el proyecto MAGA no era meterse en todo el mundo, ¿verdad?, a bombardear Nigeria, meterse en la guerra de Ucrania, invadir un país de América Latina, era mejorar las condiciones internas de Estados Unidos, que son muy delicadas para sectores amplios de la población, que a partir del 1 de enero de este año, por ejemplo, hay un sector de millones de estadounidenses que se quedan sin cobertura médica. Lo ha denunciado Bernie Sanders, ustedes seguramente lo habrán comentado. Sí. Entonces, hay ya problemas ahí, y otro problema que hay es que están ya dos personajes clave mirando las elecciones presidenciales del 2028, que son el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente Vance. Ajá. Ahora, a todo esto les debo decir una cosita que ha sido realmente, lamentablemente, poco examinada. Es una frase que pronunció Donald Trump cuando tuvo una de sus primeras entrevistas con Zelensky, el líder de Ucrania, cuando dijo, bueno, yo entiendo que usted me da elecciones, ¿por qué? Un país que está en guerra no puede convocar elecciones. Si nosotros estuviéramos en guerra, dijo Trump, en el 2028, bueno, habría que suspender las elecciones hasta el momento en que se acabe la guerra. O sea, la persona que decide qué guerra se hace o no se hace, ya está diciendo, ¿verdad?, está mandándonos un mensaje y no, ojo, yo quiero volver a ser electo presidente, o por lo menos permanecer, y para eso necesito una guerra. Claro. Y ven, tengo todo un ejército fabuloso. Todo. Ahora, Atilio, hay un tema también que creo que no ha pasado desapercibido, porque me da la impresión de que lo de Venezuela, Trump lo ha usado como una gran cortina de humo, y a partir de ahí amenazar a Colombia, amenazar a México, lo de Groenlandia, por eso digo que es tan difícil de comprender, porque cada media hora se produce una nueva información. Ahora, por ejemplo, hemos amanecido con que el propio Departamento de Estado ha retirado silenciosamente la afirmación de que Nicolás Maduro lideraba un cartel de las drogas llamado el Cartel de los Soles, que es un invento de los Estados Unidos. Hace pocos días tuvimos nosotros acá un académico, investigador en temas de seguridad,
que dijo no hay confirmación en el mundo entero de que existe el dichoso cartel de los soles. Es el caso Epstein, Atilio. De pronto el mundo entero dejó de hablar del caso Epstein, que podía haberse echado abajo al presidente, al hombre más poderoso del mundo, que es Donald Trump, que tiene que ver con temas de abuso sexual a menores de edad, ¿no? Y de pronto nadie habla de eso, todo el mundo habla de Maduro, de Venezuela, de Groenlandia, de México, pero ya no hablamos del caso Epstein. Claro, tienes razón absolutamente. El caso de Epstein es gravísimo, de una gravedad extraordinaria. Ahora, recordemos esto, la legislación de los Estados Unidos establece que, aunque tú hayas sido sentenciado a la cárcel por una corte, si eres presidente de la República, esa sentencia queda en suspenso y solo se puede ejecutar una vez que termines tu mandato presidencial. O sea que el amigo Donald Trump está seguro de que por más que aparezcan nuevas filtraciones, en el caso de Epstein, difícilmente lo manden a la cárcel. De hecho, él ya tiene, si él dejara de ser presidente hoy, ya con la sentencia que hay, tendría que estar 9 años en la cárcel. Pero bueno, tampoco existe la separación de poderes en los Estados Unidos, tal como nos la pintan a nosotros los académicos americanos. Lo que tú estabas hablando recién sobre Ecuador, ¿no es cierto?, lo podríamos replicar sobre Argentina y sobre Estados Unidos. Los jueces son muy sensibles al poder político y al poder económico. Entonces, lo de Epstein, en otras condiciones, mismo en Estados Unidos, se habría armado un escándalo fenomenal. Recordemos el caso de Clinton con Mónica Lewinsky. Digamos que se salvó del impeachment milagrosamente Bill Clinton. Ahora no hay nadie que esté proponiendo un impeachment, que sería la única manera de castigarlo, en contra de Donald Trump. En ese caso hablamos, pero no voy a justificarle a Clinton, pero de una relación consentida con una mayor de edad. Exactamente. Acá digo, es abuso sexual con menores de edad. Mucho menos grave que el de Donald Trump. Además, Donald Trump tiene otras cosas que también aclarar ante la justicia. Pero bueno, evidentemente han armado este gran show mediático espectacular. No se veía esto desde hace años, ¿verdad?, transmitido en tiempo real, y han confundido la opinión pública. Y a partir de la región, además, Otilio, a partir de la región, porque tenemos una Sudamérica dividida a raíz de la intervención de los Estados Unidos en Venezuela, entre unos pocos mandatarios que condenan el ataque, otros que lo celebran, y que finalmente no ven que en un escenario no muy lejano podrían ser también víctimas de este tipo de acciones. Tú lo has dicho, absolutamente. Mira, yo acá no me canso de repetir, porque este es un momento en donde la frase de Kissinger se aplica mejor que nunca. Dice, hay algo peor que ser un enemigo de los Estados Unidos, es ser un aliado de los Estados Unidos. Una frase extraordinaria de Kissinger, ¿verdad? Y esto evidentemente se está comprobando qué es lo que pasa con los propios aliados de los Estados Unidos. Por ejemplo, María Corina Machado, que le dedicó el Premio Nobel de la Paz, no nos olvidemos de eso, se lo dedicó a Donald Trump, y la respuesta de Trump fue arrojarla por la ventana desde un 5º piso a esa mujer. Y bombardear su país, ¿no? Y bombardear su país, llevándose con ese bombardeo vidas humanas inocentes. Absolutamente, que todavía no se sabe. Te digo, a mí me preocupa un poco que todavía no ha salido del gobierno bolivariano un detallado informe sobre las víctimas que ha producido esta invasión de los Estados Unidos. A mí no me conforman con datos así, tirados un poco a la volea, de bueno, acabaron con los nidos de ametralladoras antiaéreas, no nos digo cuántas fueron, dónde estaban, qué gente murió. No puede ser que no sepamos todavía eso. Yo creo que, y es un reclamo que hago, un reclamo legítimo a las autoridades bolivarianas, que por favor cuanto antes, porque además la gente necesita saber la magnitud de ese ataque. No es lo mismo, ¿verdad?, si las víctimas fueron los 32 cubanos que estaban ahí, que aparentemente fueron los únicos que resistieron el combate, o si hubo mucho más. Y la impresión que me tiene es que hubo mucho más, hubo muchos soldados venezolanos que pusieron el cuerpo y se murieron por la defensa del presidente, pero digamos, tiene que haber un informe oficial que tiene que salir en los próximos días. No podemos creer lo que dice Estados Unidos, que dice solamente un soldado recibió un rasguño. Digo,
una operación de este tipo, con tanta gente involucrada, no puede ser que no haya alguna persona que haya fallecido dentro de los miembros del ejército invasor. Pero bueno, tú sabes que en la guerra, la primera víctima de la guerra, la verdad, que se sabe muy poco, muy poco. Pero bueno, vamos a ver ahora si en los próximos días tendría que haber un informe muy detallado de todo esto. ¿Y qué puede pasar? ¿Tendrá, por ejemplo, la presidenta en ejercicio, Delcy Rodríguez, capacidad para resistir una presión muy fuerte de Donald Trump? ¿No es todo esto un absurdo? Porque ya Nicolás Maduro había dicho que estaba en condiciones de arreglar con empresas petroleras norteamericanas la explotación del petróleo venezolano. ¿Para qué hicieron todo esto? ¿Para qué hicieron todo esto? Además, el costo... ¿Ustedes saben lo que significa tener prácticamente el 20% de la flota de embarque de Estados Unidos estacionada en el Caribe? La chorrera de fondos que día a día se desperdicia, digamos, estando con esa flota ahí. Bueno, ¿qué quieren más? ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren equipar Venezuela? No la van a poder equipar. Esto los militares americanos lo saben muy bien. Dicen, esto no es Irak. Irak es un país pequeño comparativamente hablando. Venezuela es un país muy grande. Además, con una orografía, con montañas, con valles, con selvas, se hace muy difícil la ocupación. Pero bueno, si eso es imposible, bueno, vamos a tener ahí de rehén a Delcy Rodríguez y obligándola a hacer algunas cosas que probablemente bajo otras condiciones ella no haría, pero que no tiene condiciones de oponerse. O sea, una situación muy delicada para ella, pero que creo yo la vamos a ver en pocas semanas más cuando todo esto vaya avanzando. Y no nos olvidemos de que el primer martes de este mes de noviembre de este año hay elecciones legislativas y para Trump va a ser muy importante conservar una mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes. Y tal como pintan las cosas ahora, ves que las encuestas le están dando cada vez peor a Trump. Su nivel de aprobación está por debajo ya del 40%, es uno de los más bajos para un presidente en el primer año de ejercicio. Muchísimas gracias, Atilio, muy gentil por atendernos, siempre es un gusto conversar con usted, muy amable por estar en este espacio. Un buen día. Gracias a ustedes, buenos días. Lo propio para usted, Atilio. Atilio Borón es sociólogo y politólogo argentino que ha estado con nosotros, 8:21 minutos. Una brevísima pausa, no se vayan, regresamos para conversar con la abogada constitucionalista y especialista en derechos humanos, Dolores May.